TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Constituyente, siempre por las pantallas de TVU y desde la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Conversamos con académicos, con expertos acerca del momento constitucional que vive nuestro país. Entregamos insumos para el debate de cara a lo que es el plebiscito del 26 de abril. En este tema, en este capítulo en particular, queremos abordar el tema de la desigualdad, motor también de lo que tiene que ver con el estallido social que empuja la discusión constituyente. Tenemos a dos grandes invitados a quienes pasamos a saludar. Jimena Gochea, académica del Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Javier. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También saludamos a Sergio Toro, académico del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Sergio, también muchas gracias por la gentileza. Javier, gracias por la invitación. ¿Es la desigualdad el motor, la base del estallido social que termina empujando toda esta serie de debates, incluso la posibilidad de que hoy lo estemos discutiendo acá? Yo creo que sí, si nosotros entendemos o ampliamos la mirada a la desigualdad más allá de solamente la cuestión económica, que se traduce en las diferencias de renta, en la tremenda brecha salarial que existe en general en Chile, independiente de la brecha salarial entre hombres y mujeres, claramente la desigualdad social, la desigualdad estructural, que se traduce en tratos diferenciados, en diferencias para acceder a oportunidades, a determinados derechos, yo creo que sí, sin duda es, no sé si él, pero sin duda uno de los detonantes principales, y es algo que venía motivándose hace mucho tiempo y arrastrándose. Es decir, la gente cuando señala nadie lo vio venir, yo creo que tal vez lo que ha ocurrido, las consecuencias que ha tenido, cómo se ha manifestado la protesta social, los reclamos, como una vía de participación y de reclamo de la ciudadanía, tal vez eso sí era poco predecible. De hecho, ha puesto a pensar, por ejemplo, en cómo se regula el derecho a reunión, cuestiones que tal vez desde la teoría en Chile se venían planteando, pero no lo habíamos visto como un tema emergente con esa importancia. Pero la dinámica de reconocer esas diferencias sociales traducidas en desigualdad estructural hace mucho rato que desde la academia y desde la propia sociedad civil y tal vez algunos sectores políticos la venían relevando. Sergio, cuando se habla también de estas movilizaciones y entramos a debatir de los orígenes, habla de la desconfianza, de la crisis de legitimidad, pero da la sensación de que hay una base material que tiene mucho que ver con lo que menciona Jimena, ¿no? Con esa desigualdad. La podemos entender en su amplio espectro, pero también si nos llegamos al problema diario de los chilenos, tiene justamente esa base material. Sí, o sea, el estallido tiene una clara base material. Que luego se empiecen a estructurar otro tipo de demanda, uno podría decir que sí, pero el estallido tiene una clara base material y está muy concentrada, como bien dice Jimena, en la desigualdad estructural, ¿no? Y esa desigualdad estructural tiene efectos que son conocidos, efectos que en términos teóricos se les llama inequidades, ¿no? Que es diferente a la condición de desigualdad. La condición de desigualdad genera inequidades que son relevantes, ¿no? Dentro de esas inequidades relevantes, obviamente, está la exclusión. El tema de la exclusión social, es un tema súper importante para entender cómo finalmente patrones de desigualdad conllevan luego a cuestiones mucho más estructurales, mucho más difíciles de mover si es que no hay cambios importantes dentro del proceso y modelo de desarrollo económico. Claro, claro. Bueno, y eso es lo que estalla, ¿no? Y uno se tiende a preguntar, ¿somos entonces iguales ante la ley? A ver, existe una teoría, yo creo que Jimena es más experta respecto a si somos iguales ante la ley, pero sí hay inequidades en el trato de la ley, ¿no? O sea, tú puedes observar que en algunos casos la aplicación de ciertas normas son aplicaciones que se hacen de manera diferenciada, no porque la norma sí lo establezca, sino que porque los procedimientos también están sesgados por elementos de inequidad, ¿no? Y esos elementos de inequidad tú los observas, por ejemplo, si tú vas a poblaciones, el actuar de las policías, el actuar del Estado es totalmente distinto a cuando tú vas a los sectores más altos. Si hay una igualdad ante la ley, esos procedimientos no debiesen ser diferenciados, pero sin embargo sí lo existen en términos estructurales dentro de nuestro país y se debe precisamente
a problemas de exclusión, problemas de pobreza y problemas de desigualdad. Sí, Jimena recoge el guante que deja Sergio. Sí, bueno, yo creo que aquí podríamos nosotros partir de una línea común que parece ser que no siempre reconocemos o identificamos y sobre la cual no razonamos, que es las diferencias humanas como una condición propia de nosotros, los seres humanos. Las personas somos diferentes por muchísimas razones, algunas son de origen, algunas son adquiridas. El tema está en que, y aquí entra un poco una construcción más bien sociocultural, nuestra cultura va construyendo valoraciones distintas de esas diferencias. Entonces eso hace que no dé lo mismo, para hacer, hablando de manera muy descarada, por decirlo así, porque hay que reconocerlo, no da lo mismo tener un determinado color o forma de cabello, vivir en un determinado lugar, creer o no creer en una determinada confesión religiosa, tener o no una cierta orientación sexual. Entonces eso es lo que genera la desigualdad, cuando intervenimos culturalmente valorando de manera distinta. Y a veces las personas, distinta hacia abajo en algunos casos, y a veces las personas creen o creemos que hacemos un buen ejercicio cuando decimos, no, si yo no tengo problema con que en el curso de mi hijo haya un alumno que es gay, pero luego agrego, pero sería ideal que no fuera, o sería ideal que no venga al cumpleaños de mi hijo, por dar un ejemplo que podríamos pensar ha implicado muchas cosas. Luego, tenemos que analizar esto tal vez desde un punto de vista jurídico, y entonces nos lleva a pensar cómo los sistemas políticos, los sistemas constitucionales recogen la igualdad, que de alguna manera es un valor, un hecho. Estoy haciendo una simplificación en función del tiempo, de este espacio, y claro, ahí nos encontramos que además Chile, de ser un país que culturalmente y socialmente estructura, clasifica a las personas y las pone en ciertas posiciones, jurídicamente tenemos un modelo que consagra lo que se llama la igualdad formal, es decir, nos dice el modelo jurídico, político, que la ley trata a todos por igual. Y claro, no se trata de eso, o sea, la igualdad no es uniformidad y no debe traducirse en eso desde el punto de vista legislativo, porque cuando tenemos un modelo que dice, no, si la propiedad es igual para todos, no reconoce esas diferencias estructurales que se traducen en que hay personas que viven desde las inequidades a que apuntaba Sergio, desde la exclusión, como consecuencia de esto. Entonces, todo esto me parece que lo que estamos viviendo debería motivarnos una doble reflexión. Por un lado, nuestros propios comportamientos, nuestras propias formas de ver a los otros y a las otras, de cómo nos vemos a nosotros mismos, y también desde el punto de vista jurídico, y creo que ese es un tremendo tema que viene al proceso constituyente, cuál va a ser la concepción de igualdad, no el concepto de igualdad, sino la concepción de igualdad que va a tener este nuevo pacto social, que en lo personal, yo hago mi declaración, espero que aprobemos la idea de tener una nueva constitución. Y entonces me parece que eso va a ser importante. Pero también hago la precisión que no debemos pensar en que la nueva constitución en esto pueda solucionar mágicamente aquellas desigualdades estructurales. Entonces también creo que hay que ser muy responsable en el llamado de no hacer una especie de fetiche que, cambiando la constitución en la concepción de la igualdad, personas van a dejar de sentirse y de vivir excluidas o discriminadas, derechamente hablando de un punto de vista jurídico. Entonces tenemos que trabajar en ambos frentes, por decirlo así. Sí, y el actual pacto social, si pensamos en la actual constitución, ¿es un modelo estructural de desigualdad? Bueno, algunos dicen que sí reproduce la desigualdad, sobre todo porque hay, digamos, hay articulado el artículo 19, número 21, si no me equivoco, que consagra el Estado subsidiario, ¿no? Y señala finalmente, o sea, y lo que refiere ahí es que finalmente lo que está detrás de eso es una forma de entregar, digamos, muchas de las acciones al mercado, ¿no? Y el mercado de por sí, si es que no es bien regulado, es reproductor de la desigualdad. Claro. El capital es reproductor de la desigualdad. Por tanto, luego viene la idea que dice Jimena, o sea, bueno, tú quieres que finalmente controlar todo vía Estado para que mantener cierto equilibrio de equidad, o en realidad lo que tienes que hacer es generar ciertas regulaciones que te permitan precisamente llevar y lograr niveles de justicia, digamos, en todos los sectores, ¿no? La idea de crear una nueva constitución, yo también estoy a favor de la creación de una nueva constitución, es precisamente ser más rigurosos en tratar de romper ciertos vetos que podrían no llevarnos a una sociedad a la sociedad que nosotros queremos, ¿no? Que pueden ser vetos que están consagrados, no sé, por ejemplo, vía leyes orgánicas constitucionales,
o los quórum, o los diferentes quórum contramayoritarios, que finalmente un poco trancan esta idea de evolución que tiene la sociedad, que nos podría llevar a un mejor vivir, digamos. Sí. Ese punto todavía yo creo que es como súper relevante de observar. No basta con señalar y declarar que nosotros nacemos libres, iguales, ¿no? Sino que también la estructura, la mecánica que tiene que tener la Constitución y las formas de las decisiones que están ahí son lo más relevantes, creo yo, en atender en una nueva Constitución. Sí, justamente Sergio tocó el punto del Estado subsidiario, Jimena, que es uno de los que también se encuentra en el centro del debate del Estado que queremos, la fórmula también que nos queremos entregar en esta eventual próxima Constitución. ¿Estás de acuerdo también que la Constitución actual bueno, tiene muchas responsabilidades, es un modelo de desigualdad y el Estado subsidiario también tiene mucha responsabilidad en eso? Sí, lo que pasa es que si lo pensamos, el texto no lo consagra expresamente y eso ha sido relevado en muchos contextos. Lo que ocurre es que hay un modelo que no fue fruto de una deliberación democrática, eso ya yo creo que todos lo sabemos y creo que lo acepta gente que tal vez en algún tiempo defendió ese proceso como legítimo. Entonces, al no ser fruto de una deliberación democrática, se crea un modelo que generaba inequidades a partir de exaltar la libertad, exaltar la propiedad y crear un modelo que se ha traducido además en la práctica, en la ejecución de ese modelo, en algo que genera muchas más inequidades y profundiza la desigualdad. Entonces, me parece que parte central del pacto social que tiene que salir de este ejercicio constituyente y de este momento histórico para Chile pasa por que miremos este punto específicamente, es decir, no sacamos nada a concentrarnos en otras atribuciones del Estado. Por ejemplo, reduzcamos tanta atribución que tiene el presidente de la República. Sabemos que Chile es un presidencialismo reforzado, que se estudia en el extranjero como un ejemplo de libro. Bueno, suele ser, y aquí hago un paréntesis, que a Chile lo estudiamos se estudia en el extranjero como ejemplos muy típicos de algunas cosas, no de las cuales habría que sentirse particularmente orgulloso, por sus efectos, digo. Entonces, cuando miremos ese nuevo pacto social, creo que hay que pensar esto. Y este es un ejercicio o una reflexión a la que tendríamos que estar todas las personas llamadas, porque el modelo ha generado tremendas inequidades y brechas que hacen que, esto también muy cliché, pero que es cierto, muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y entonces, claro, cuando tenemos esa falta de sintonía, vamos a tener que hacer un pacto social que signifique para algunos ceder privilegios, ceder cuotas, ceder espacios, ceder beneficios, que son los que hoy día tienen muy pocas personas en Chile. Entonces, claramente el modelo de Estado va a tener que ser capaz de recoger eso, creo, porque encuestas más o encuestas menos, parece que esto es un sentir general de las personas, porque ese pocos que tienen mucho es realmente de muy pocos. Y es algo que hay que trabajar porque parece ser bastante humano que a las personas nos cuesta tal vez desprendernos del poder, de los privilegios. Entonces es muy cómodo haber estado en el lado de los poderes y de los privilegios o de la facilidad, las oportunidades de acceder a lo que es la vida y a lo que genera aquellas condiciones materiales que hoy día están reclamando y a las que se refería Sergio hace unos minutos. Sí, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos haciendo Ruta Constituyente. Hablamos de desigualdad en esta jornada. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Hualpén en mapudungún significa mira a tu alrededor. Qué nombre tan bien puesto. Aquí, en la desembocadura del río Biobío, en la península de Hualpén, los invitamos a conocer, ahora sí, ya que conocemos el contexto, a los emprendedores de esta comuna. Estamos presentando Ruta Constituyente.
Regreso en Ruta Constituyente desde la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Hablamos de desigualdad y si tenemos que leerlo en clave constitucional, Sergio, pensemos en los catálogos de derechos, una constitución que garantiza muchos derechos a la elección. Por eso usted dice, bueno, ¿cuán libres somos de elegir? Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, no sé, pensemos el catálogo de derechos y cómo a lo mejor también se puede consagrar ahí el camino hacia un país más equitativo. Mira, antes de hacer el catálogo de derechos, que podíamos construirlo juntos, digamos, hay ciertos principios que son como súper relevantes de conversar y discutir para la nueva Constitución. Uno, creo yo, que nosotros, o sea, esta Constitución tiene como principio más principal, digamos, el principio de las libertades, ¿no? Pero en países desiguales y en sociedades desiguales como lo es nuestro país, las libertades no son suficientes. Lo fundamental, ¿por qué las libertades no son suficientes? Porque finalmente cuando tú tienes una libertad también tienes que tener la capacidad para ejercer esa libertad, ¿no? Y cuando tú observas esto, entonces tú ves que pueden existir ciertas libertades, por ejemplo la libertad del trabajo, o la de emprendimiento, etcétera, pero son libertades que finalmente tú no las puedes ejercer porque no tienes las capacidades económicas, simbólicas, etcétera, para poder ejercer aquellas libertades. Por tanto, ahí nosotros también se tienen que constituir ciertos derechos que son fundamentales, digamos, para la sociedad. Dentro de esos derechos, que la mayoría está establecido, pero por ejemplo, hay derechos que son derechos a la salud, y el derecho a la salud tiene que ser universal. Finalmente, hay como elementos que son de universalidad que nosotros debiésemos trabajar. Pero también hay principios que son más desde el sistema político, ¿no? ¿Qué pasa con las regiones? ¿Cómo es nuestra construcción, digamos, sí, como país? Que son estructuras que finalmente también lo que hacen es definir ciertos ciudadanos que vienen a algún lugar como ciudadanos de primera línea y ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un desarrollo equitativo de todo nuestro territorio? También es súper relevante para trabajar, ¿no? Bueno, como lo dije, el derecho a la salud, también ciertas características digamos, relacionadas con la previsión, el ambiente, el medio ambiente, etcétera. Hay una cantidad de principios y derechos que nosotros debiésemos establecer como sociedad previo a la constitución de la Convención Constituyente. Sí. Creo que ese trabajo no se ha trabajado mucho. Es un plebiscito donde tú vas a decidir si quieres una nueva constitución y ver el mecanismo, pero todavía la sociedad no ha discutido respecto a los principios que tienen que estar una vez constituida la Convención Constituyente. Y ahí yo creo que es misión central también escuchar más a las personas, no solo a la academia. Sí, comparte, Jimena, lo que plantea Sergio. Comparto absolutamente y me ha tocado expresarlo en otros foros en estas últimas semanas, de que siendo absolutamente relevante, importante lo que se decida y luego el cómo se va a hacer este proceso, esa es una decisión que tiene que ver con la forma, a pesar que tiene componentes simbólicos muy importantes, como es el tema de la paridad, con la cual estoy totalmente de acuerdo, y me he sumado al grupo de profesoras de Derecho y politólogas que hemos estado instando por aquello. Pero luego va a venir el proceso que es el más determinante, porque aun cuando logremos una convención paritaria con escaños reservados para pueblos reservados y para todos los independientes o las personas que por distintas razones hoy día están excluidas de un sistema político partidista que también segrega y estructura, claro, evidentemente tampoco vamos a lograr un mejor resultado si luego, al momento de elaborar ese pacto social, no se genera una discusión concreta. Entonces, me parece importante esto que se apunta de los principios, que podríamos entender cuáles van a ser las bases de la institucionalidad de este nuevo Estado, y cuestiones que son también importantes de que la ciudadanía conozca. Es decir, no basta con decir, mire, yo quiero que esté, usando el mismo ejemplo de Sergio, el derecho a la salud, porque hoy el derecho a la salud está en la Constitución, pero está lo que decimos en términos de derecho, de contenidos mínimos, es decir, los atributos que le entrega hoy día la Constitución a una persona sometida a la jurisdicción de Chile en torno al derecho a la educación son mínimos y están muy lejos del estándar internacional que marca específicamente en los derechos sociales la progresividad y jamás la regresividad en la consagración de un derecho social.
Por otro lado, hemos dicho ya públicamente, creo que la ciudadanía lo sabe, la vivienda no está consagrada en la Constitución, pero tampoco vamos a avanzar jurídicamente hablando si se consagra la vivienda también con un contenido mínimo y que no recoja estándares internacionales que hablan de la habitabilidad, de la seguridad en la vivienda y de una serie de otras, de la adaptabilidad, de una serie de otras características. Y eso entonces me lleva a otro tema que tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad, que va o apunta hacia cómo vamos nosotros a relacionarnos en este nuevo pacto con aquellos compromisos o aquellos avances que internacionalmente se hacen, sí, y en los cuales Chile suele participar y suele firmar la declaración, no todas, como se dice livianamente así que Chile firma todo, no, porque a veces lo que necesita firmar no lo firma, pero en general. Y entonces, claro, ahí a lo mejor tenemos que hacer un estudio de cuál va a ser nuestra apertura, decir, perfecto, vamos a tener contenidos mínimos en la Constitución, en salud, en educación, en vivienda, pero voy a tener una apertura hacia el sistema internacional que me va a permitir exigir, porque ese es el tema luego. Sí. Una cosa es cómo consagro el derecho y otra es cómo consagro garantías frente a la vulnerabilidad, de la vulneración del derecho o garantías de exigibilidad. ¿A cuánto le resta a Chile adscribirse desde el punto de vista de lo que es la garantía internacional de la igualdad y de los derechos, ¿no? ¿Es mucho campo todavía que le resta a nuestro país por sumarse a lo que son estas discusiones? O sea, muchísimo, porque por ejemplo hoy día lo que existe es un artículo que hace la apertura al derecho internacional de los derechos humanos, para decirlo en clave de profesora de derecho, que es el artículo 5º. Y si bien es un artículo frente al cual la discusión teórica, yo creo, de los profesores está un poquito superada, lo que no significa que esté agotada o cerrada, pero sí superada, y superada por la práctica de los tribunales, que han ido recogiendo estándares que han permitido justiciabilidad, por ejemplo, de derechos sociales. Lo cierto es que eso es perfectible, sería parte de una discusión. Es decir, por ejemplo, cómo entiende un sistema internacional de expertos, una comunidad internacional que consensúa cuestiones como la participación política infantil, por ejemplo, o los derechos de las diversidades sexuales, que sabemos que es un tema y que muchas veces se escuda en la lógica de, no, es que no hay un tratado que lo diga expresamente. Bueno, a veces ocurre porque Chile no mira en la globalidad el desarrollo de normas y principios de derecho internacional que pueden favorecer espacios de menos exclusión, espacios de menos desigualdad, bajo el respeto a la soberanía, por supuesto, pero abrirnos también a esa discusión que puede ser clave en cómo se consagren los derechos o cómo luego puedan ser exigibles. Sergio, Jimena toca un punto, ¿no? Cuando hablamos de la igualdad y pensemos en la Convención Constituyente, ¿no? La igualdad tiene que estar garantizada en esa misma convención, en las cuotas de género, o en la paridad de género, no mejor dicho, en los espacios también para los pueblos originarios, en la garantía de que puedan participar personas sin filiación partidaria. O sea, si es que la Convención Constituyente no es garantía, no es un espacio de igualdad, ¿cómo va a ser también una Constitución en igualdad la que desemboque de ahí? Es verdad. O sea, la conformación de la Convención Constituyente tiene una estructura de representación que es muy distinta a la estructura de representación de una asamblea posterior, digamos, congreso, etcétera, porque es por una sola vez. Y cuando tú haces un organismo que lo que busca es regular, digamos, las reglas del juego general del nuevo pacto social, obviamente la representación tiene que ser un espejo de lo que es nuestra sociedad. Sí. Entonces no es una acción política como se trabaja en los congresos, en los parlamentos, sino que más bien es el espejo de lo que es nuestra sociedad. Y la Constitución, por tanto, de ese organismo tiene que ser lo más abierta posible. Que, por ejemplo, en temas de género, nosotros como sociedad somos 50% hombres, 50% mujeres, digamos, tiene que haber una paridad también en la Constitución de la Convención Constitucional. También tiene que aceptar que los pueblos originarios son sumamente relevantes en la construcción de ese nuevo pacto social. Que nunca han sido considerados. Que jamás han sido considerados y que ellos van a levantar una cuestión que también es muy importante, que es la plurinacionalidad, digamos, ¿no? O sea, dentro de nuestra Constitución. Los independientes, uno sabe que los grupos independientes y cómo se organiza la sociedad no es una organización basada en partidos, sino que es una organización más basada en grupos de la sociedad con intereses comunes, ¿no?
Por tanto, también tiene que tener esa apertura. Es súper difícil en términos técnicos lograr esa apertura, ¿no? Sí. Porque finalmente tú caes siempre en sistemas electorales que son creados para el Congreso y para la conformación de pactos políticos, ¿no? Pero nuestra diversidad, y yo creo que el desafío que han tenido el grupo de las politólogas y el desafío que ha tenido, digamos, también los grupos que patrocinan la participación indígena, es precisamente lograr que esos mecanismos sean efectivos. Sí, y como para ir cerrando, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo, tenemos que dar por terminado este programa. ¿Cuáles son los puntos centrales, ¿no? En la discusión de igualdad en clave constituyente? ¿A qué es lo que le tiene que poner atención la gente? Por donde quizás también tendría que informarse y a partir de eso tomar una decisión bien informada respecto a lo que va a suceder el 26 de abril. A mí me parece que algo muy central, no por cierto lo único, porque en esta pregunta que tú haces podríamos estar en un programa de 2 o 3 capítulos, digamos, pero me parece que es muy central poner énfasis en ser capaces de identificar, reconocer a aquellos grupos de la población que históricamente han sido excluidos, que históricamente han tenido trabas o se les han puesto, porque muchas veces es así, ¿ya?, para poder participar en condiciones de igualdad. Entonces, tampoco basta con que lo reconozcamos en la Constitución, por ejemplo, ya, vamos a poner que somos un Estado plurinacional, cuestión que yo creo que no va a ser un debate fácil, porque eso pone en movimiento cuestionar algo que para muchos es un paradigma infranqueable, que es el Estado-Nación, que por lo demás es algo que hace muchísimo rato otros países ya han dado por superado como paradigma, porque no se aviene con la realidad. También vamos a tener que hacer el ejercicio de mirar prácticas constitucionales, prácticas históricas, que son eso, el resabio de un mundo que no es el mundo de hoy. Y muchas veces a las personas les cuesta aceptar que el mundo hoy es distinto. Tu mundo y el mundo de al lado. Entonces, retomando la idea, creo que tenemos que ser capaces de reconocer todos los grupos en vulnerabilidad, no vulnerables, en condición de ser puestos en vulnerabilidad, personas discapacitadas, niños, niñas y adolescentes, personas de las diversidades sexuales, y ahí hay un amplio abanico en que tampoco tenemos que encasillar a las personas, las mujeres, por cierto, es decir, personas que tengan determinadas confesiones religiosas. Sí. Tampoco tenemos que olvidarnos ese tipo de grupos. Entonces creo que ahí hay un tremendo desafío, que es mirar más allá de mi realidad y de lo que a mí me pasa en este proceso, sino pensar en cómo todas las personas se pueden incorporar de distintas maneras y al menos abrir el espacio para aquello. Sí. Sergio. Es bien sucinto, pero o sea, lo que hoy tenemos es un resquebrajamiento de la convivencia, ¿no?, entre las instituciones, entre las regulaciones, entre los individuos. Ahora está requebrajado, no desde el 18 de octubre, sino que el 18 de octubre es la manifestación clara de una crisis que nosotros teníamos. El tema de la convivencia de esas estructuras y dentro de cada una de esas estructuras también es importante. ¿Cómo logramos entender nuestra diversidad como sociedad y cómo logramos regularla, ¿no?, y cómo logramos establecer ciertos parámetros institucionales que nos permitan seguir viviendo en un nuevo pacto social, que finalmente es lo que está detrás de esto. Sí, eso es lo que está detrás, efectivamente. Bueno, tanto a Jimena Goche como a Sergio Toro, muchas gracias por su tiempo, por esta conversación abierta de cara a la comunidad y también a lo que va a suceder el 26 de abril. Encantada, muchas gracias. Invitar a la gente que se informe, que vea espacios como este y tantos otros que han surgido, porque es la única manera que podamos estar activamente participando en este proceso, sí, estar informados. Los vamos a volver a invitar, así que muchas gracias. Esperamos también contar con su disponibilidad y ustedes también. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que todos los capítulos de Ruta Constituyente estarán siempre en tvu.cl. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima edición. Que esté muy bien. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.